Comenzamos un nuevo año, una nueva oportunidad, un nuevo tiempo para volver a intentar todo aquello que en el año pasado no pudimos lograr. Y yo tengo el privilegio hoy de estar con vosotros meditando en un pasaje glorioso, Marcos capítulo 1, versículos 16 al 34. El título de hoy, Sanidad y Doctrinas Poderosas del Hijo. Así que vamos a escuchar la palabra y vamos a ver qué es lo que Dios nos habla hoy a cada uno de nosotros, a nuestros corazones. Así que leamos el pasaje y en un instante estamos con todos vosotros. Marcos 1 del 16 al 34. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: «Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres». Y dejando al instante sus redes, lo siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca remendando las redes, y enseguida lo llamó. Entonces, dejando a su padre, Zebedeo, en la barca con los jornaleros, lo siguieron. Entraron en Capernaum, y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu impuro que gritó: «¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Entonces Jesús lo reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu impuro, sacudiéndolo con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a uno a los espíritus impuros y lo obedecen?». Muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente se le pasó la fiebre y los servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le llevaron a todos a los enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Precioso el pasaje de hoy, ¿no? Hay dos partes. La primera de las partes está hablando de cómo Jesús fue llamando a cada uno de sus discípulos. Es interesante notar algo que yo siempre digo. Jesús no llamó a gente que no estaba haciendo nada, era gente que estaba haciendo algo. ¿Qué quiere decir eso? Que allí donde tú estás, siendo fiel en el área donde tú estás, solo tienes que esperar que Jesús te llame. Él tocará tu corazón, pero Jesús siempre buscó gente que estaba haciendo algo. La segunda cosa importante que a veces se nos escapa de las manos y es súper sencilla, Jesús les dijo así, dice: «Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres». Cuando caminamos hacia Jesús, el milagro, el haré, sucede en nuestros corazones. A veces queremos ser antes de hacer. Y es en el proceso cuando vamos que Dios hace de nosotros aquello que tenemos que ser. Venid en pos de mí y haré de vosotros, haré en cada uno de vosotros. El milagro se producirá mientras estés caminando. Y luego, un poquito más adelante, sucede una situación con un endemoniado y luego la sanidad de la suegra de Simón. Muy interesante las dos cosas, pero yo me quedé sorprendido cómo Jesús silenció a ese demonio. Y ¿saben qué? Yo estaba meditando en este día, en este pasaje, y es que quizá dejamos a los demonios hablar demasiado en este tiempo. Es una pregunta que yo me hacía. Quizá hay demasiados demonios que están hablando hoy a la vida de muchas personas, a la vida de muchos familiares, de amigos, de gente que está a mi alrededor, incluso de gente que viene a la iglesia, que lee la Biblia, que hace tiempo con Dios. ¿Sabes? Es tiempo de silenciar esas voces, así como lo hacía Jesús. Tenemos que hacer algo, tenemos que ordenar que se callen en el nombre de Jesús.
Y luego la siguiente pregunta es, ¿qué hacemos con la enfermedad? Se había acabado el momento donde las multitudes estaban escuchando, viendo, donde habían manifestaciones, donde todo el mundo podía ir. Ahora nos vamos a una casa, está la suegra de Pedro y ella está enferma, está postrada en la cama, y Jesús llega a ese lugar y hace un milagro en lo oculto, un milagro en lo secreto, un milagro que nadie puede ver, un milagro que las multitudes no podrán ver, pero un milagro que afectará la vida de Pedro, por supuesto, y también la vida de esa suegra. Qué increíble, ¿verdad? Pero saben, Dios estaba hablando, estamos comenzando el año, día 2 de este año. Es tiempo de volver a traer a Jesús a la escena de nuestras vidas. Es tiempo de que Jesús vuelva a manifestarse en este tiempo en medio de la gente. Es tiempo que escuchemos el llamado. Jesús nos está llamando a que le sigamos y seamos una influencia y un impacto ahí donde estamos. Es tiempo de decirle a los demonios que se callen en el nombre de Jesús y sanar a las suegras que están en la casa en el secreto. ¿Saben? Y finalmente quiero dejarle con este pensamiento. El milagro no es esa sanidad o ese demonio que es echado fuera. El milagro es que tú y yo sigamos a Jesús y hagamos las obras que Él hizo. Un amigo mío le dijo a sus hijos pequeños que iban a un hospital a orar por enfermos, niños terminales enfermos de cáncer. Y los niños decían, papá, ¿y si no se sanan? El padre le dijo, mira, el milagro, hijo, no es que ellos sean sanados, es que tú hayas orado por ellos. Y déjenme decirle algo, el milagro hoy no es que la gente sea sanada o que los demonios salgan en el nombre de Jesús. Eso va a suceder. El milagro es que usted y yo volvamos a orar por los necesitados y esperar un gran milagro de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por motivarnos a traerte a ti a escena, Señor, a silenciar a los demonios, Señor, a orar por los enfermos, aunque sea en lo más secreto, como ocurrió con la suegra de Pedro, Señor. Señor, a seguirte, Señor, a dejarlo todo, Señor, ir en pos de ti y dejar que tú nos puedas transformar en pescadores de hombres. Gracias, Señor, que este año podamos iniciar bien, podamos iniciar fuerte en tu presencia, fuerte en tu gloria, que podamos verte a ti en todo aquello que tengamos que hacer. Bendecimos cada vida, cada persona. Señor, gracias por este tiempo. Bendícenos, llévanos a más, y de todo lo que sucede recibe la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Soy el pastor Samuel desde España. Les mando un caluroso saludo a todos. Estoy en un lugar muy frío. Sé que muchos de ustedes están en otros lugares de la tierra que son mucho más calientes, pero les mando un beso y un abrazo. Vamos a ir por más este año.